Bueno, ¿alguno pudo leer los textos? Bien. Alguno dice que sí, alguno dice que no. Son dos textos que van bastante en paralelo, ¿sí? Podemos pensar, como lo ubicó una de las docentes de la cátedra, que el manuscrito acá es el borrador de nuevas puntualizaciones, pero también del otro texto, que es el que tiene que ver en teórico, que es la neuropsicosis de defensa, ¿sí? Esta ese no sé si está ahora, bueno, no importa si no está. Si no está, alguien que esté. Posición, introducción, alguna. Sí, la neurosis de defensa. ¿Bien? Esta. Tiene como bibliografía. Sí. Claro, lo tienen acá, neuropsicosis de defensa. Lo tienen que ver como en el módulo siguiente, que es el que corresponde con los prácticos que vamos a ver hoy. Van a ver también manuscrito acá y neuropsicosis de defensa. Nosotros vamos a ver las nuevas puntualizaciones, ¿sí? Es decir, que viene después. Si llegamos. El manuscrito acá, en teórico, tiene las dos primeras páginas y nosotros tenemos todo lo que sigue, con lo cual tenemos todo el manuscrito acá, porque no hay manera de ver las que sigue si no vieron las dos primeras. Y en relación a, les decía, a nuevas puntualizaciones, uno podría decir que son tres textos que dialogan entre sí. Manuscrito acá, puntualizaciones y nuevas puntualizaciones, ¿sí? En los tres textos, Freud arma una estructura como de transmisión similar, ¿sí? Donde él va a trabajar la neuropsicosis de defensa, ¿sí? Que se acuerdan que la vez pasada ya fuimos, ¿no?, ubicando la cuestión entre las neurosis actuales, que era sin defensa, ¿no?, y las neuropsicosis de defensa, justamente poniendo el énfasis en esta partecita de la palabra, ¿no? Las neurosis actuales son las neuropsicosis de defensa, donde la defensa implica el funcionamiento del aparato psíquico, ¿sí? En eso estamos. Pero eso, perdón, porque yo veo matete con lo que dijiste recién, el cronograma y demás, porque el cronograma está de las dos clases juntas, ¿viste? O sea, clase 2 y 3. Lo de hoy, o sea, entiendo que nos vamos a adelantar un poquito, pero lo de hoy sería lo mismo de la clase pasada, o ya teníamos que haber leído lo de la semana 4 y 5. No, yo la semana pasada di las clases 2 y 3 juntas. Ah, o sea que hoy sí sería. Yo la clase pasada di la sexualidad, la teología de las neurosis y EMA. Claro. Di clases 2 y 3 juntas. Ah, ok, las vamos a ir juntando nosotros. En la medida en la que pueda. Con la idea de adelantar un poco clases por los dos feriados, porque este cronograma está pensado idealmente en un mundo donde no hay feriados y donde ustedes no tienen la clase de repaso el día previo al parcial. Entonces, yo agarro el cronograma, lo bajo a planeta Tierra y digo, nosotros tenemos 3 clases menos para empezar. ¿Está bien? Sin que pase nada, tenemos 3 clases menos. Jueves y viernes son los días complicados. Hay viernes que todavía están peor que nosotros porque los que están en la mañana les coinciden con la fecha de exámenes de mayo, con lo cual tienen 4 clases menos. ¿Está bien? Entonces, uno tiene 2 opciones. Sienta llorar o intenta ver cómo hace que transmitir algo para más o menos llegar. Porque lo que pasa es que los otros cursos que sí tienen todas las clases van a avanzar más. Entonces, para el parcial la idea es que todos lleguen al mismo punto. Entonces, bueno, en ese esfuerzo de intentar comprimir un poco para que no nos queden cosas afuera, lo que me di cuenta recién hoy es que quedamos un poco desfasados de los temas que ven en teóricos. ¿Qué día van al teórico? Nosotros sabemos que van a no tienen 3 feriados los martes. Y los demás no sé qué día van al teórico. ¿Van el martes a cuál van? Al de Verónica. Al de Verónica, está bien. Bueno, entonces, la clase pasada nosotros vimos la clase 2 y 3. Idealmente, en una especie de sueño y ensoñación diurna, yo pensé que hoy iba a poder dar la 4 y 5. Recién comprobé que es imposible. O por lo menos no lo logré antes, no creo que lo logré ahora. Y menos que yo les dije que me tenía que ir antes, así que ya está, olvídense. Vamos a ver el manuscrito acá hoy y la próxima vamos a ver si trabajamos más puntualizaciones. Ok, Claro, una pregunta, ¿no recomendamos con esto de que no vamos a adelantar en el práctico, ir adelantando los textos de teórico para tratar mejor? O sea, como nosotros, digamos. Yo voy a intentar no adelantar
meterme mucho y de mantenerme un poco más, si no te voy a complicar la vida al pedo. ¿Entendés? O sea, yo voy a empezar a tener más en cuenta eso, que me acelere porque las cosas se ordenen. Me di cuenta que no. Esto, por ejemplo, ustedes en teóricos tienen que ver también manuscrito K y puntualizaciones. Si ustedes ya hubieran visto esos textos, lo que yo preparé para hoy les resultaría mucho más fácil. Pero resulta que ustedes no vieron todavía eso. Entonces yo me detengo un poco más para que ustedes entiendan lo que yo les estoy tratando de transmitir. Si no, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, vamos a llegar a donde podamos llegar y después veremos qué hacemos. Así la vida. Entonces, lo que les decía es, vuelvo. La neuropsicosis de defensa, retomo en relación a la clase pasada, porque hay cosas que nos van dando cierta continuidad. ¿Se acuerdan que nosotros venimos de plantear la pregunta por la causa del síntoma, primer paradigma? La causa está ligada, habíamos dicho, a el trauma, ¿sí? Al trauma sexual, ¿sí? A un trauma psíquico, primeramente, al trauma psíquico sexual, y habíamos llegado a decir que era infantil, ¿no? Sí. Hasta ahí habíamos llegado, estábamos en este momento. En relación a esto del síntoma de la X, que es la pregunta por la causa. Ahí estábamos, ¿sí? Ahora vamos a seguir avanzando. Lo que les decía es que Freud, en estos textos, tanto en el manuscrito K, como una especie de borrador, como en las nuevas puntualizaciones, donde es una conferencia que él da a otros psiquiatras y a otros médicos, va a ir trabajando en lo que él, en el manuscrito K, en un pie de página nombra como la fórmula canónica. Sí, la fórmula canónica vendría a ser como una fórmula ideal, una fórmula tipo, ¿no? Una persona tipo tiene una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, 10 dedos en las manos. Ahora eso no quiere decir que todos efectivamente lo tengan, pero es como, ¿no? El estereotipo, digamos. Él va a plantear esta fórmula y después va a plantear las diferencias clínicas entre la neurosis obsesiva, la paranoia y la histeria. En los 3 textos, no solo en el que yo voy a trabajar, en el que voy a trabajar hoy y la próxima, que es el manuscrito K, puntualizaciones y nuevas puntualizaciones, va a tener la misma lógica el texto, ¿sí? Una parte para ubicar lo común y las diferencias entre los 3 tipos clínicos. En el manuscrito K lo que va a decir es que en principio él puede ubicar 2 puntos donde se diferencian. Ahora vamos a ver en qué son iguales, que son en el modo en el que se da la represión, ¿sí? Y en el modo en el que vuelve el retorno, en el que sea el retorno. Ahora parece chino, ahora lo van a entender un poco más. Entonces, voy al manuscrito K. Son textos, en el manuscrito K está en el tomo 1, que es el textos pre-psicoanalíticos. Todavía estamos en un Freud pre-psicoanálisis, ¿sí? Como los rudimentos, las bases, los primeros ladrillos en los que él va a ir construyendo el edificio. Entonces, acá estamos, manuscrito acá. Los tipos y las formas. 260. Voy a ir desde el principio, no voy a ir desde donde dicen que tenemos que ir, porque si no, no se entiende nada. Igual, en estas 2 primeras páginas retoma cosas que van a ver que ya vimos la vez pasada, pero las puntúa un poquito más. Distingue estos afectos por no llevar representaciones. Ajá. Bueno, esperen, que quiero ver dónde tomar. Va a distinguir. Dice, solo puedo establecer una comparación entre histeria, neurosis obsesiva y una forma de la paranoia. Tienen diversas cosas en común, son aberraciones patológicas de estados afectivos psíquicos normales.
el conflicto, la histeria, el reproche, la neurosis obsesiva y la mortificación en la paranoia. Y del duelo, dice, en la amencia alucinatoria aguda. No importa, se distinguen de estos factores por no llevar a tramitación alguna, sino al daño permanente del yo. Las últimas dos, ¿sí? La paranoia en realidad y la demencia son las que llevan al daño permanente del yo. No la neurosis obsesiva y no la histeria, ¿sí? Tienen como condición en la causalidad la sexualidad y también lo nombra así el infantilismo. Lo que va a agregar acá, que en realidad ya lo vimos, es que no solo la causalidad sexual, sino la sexualidad infantil. A eso nombra como infantilismo. Las tres, ¿no? Causalidad Sí, infantil. sí, las tres. Y lo que va a decir es que él no se conforma con la idea de pensar que la herencia o lo hereditario podría explicar el tipo de neurosis, ¿sí? Entonces, en la clínica, ¿sí? En los detalles de las diferencias de los tipos clínicos, él va a ir buscando precisar lo que venimos ubicando de la causalidad, ¿sí? En dónde ubicar la causa. Él dice, lo hereditario no me alcanza, entonces él empieza a tratar de ubicar en esas diferencias clínicas, ¿sí? Lo que él va encontrando en los relatos de los pacientes, la orientación para pescar las diferencias en la causalidad, ¿sí? Y va construyendo la hipótesis desde ahí. Después dice, existe una tendencia defensiva normal, o sea, la repugnancia a guiar la energía psíquica de suerte que genere displacer, ¿sí? Es decir, que la tendencia a intentar deshacerse de la energía psíquica que genera displacer es la de como normal, ¿sí? Hasta ahí no está lo patológico. Esta tendencia que se entrama con las constelaciones más fundamentales del mecanismo psíquico, que es la ley de constancia, que es un intento, la ley de la constancia, él la va a retomar en nuevas puntualizaciones diciendo que es la hipótesis auxiliar y esa ley de constancia es lo que se las voy a leer ahora. Miren, vamos a hacer una pequeña transgresión, porque ayuda a tenerla presente. Para mí, ¿La comisión 9 de AMC? No. No. No te divido, nada que ver. Bueno, se las voy a decir, no importa. La teoría de la constancia lo que dice es que el aparato psíquico Freud lo entiende como el funcionamiento de una energía, ¿no? Quiero mostrarles. Recién lo leí la otra cosa. Ya sé por qué no lo encuentro, porque no, está en el texto teórico, no está en puntualizaciones, no en una puntualización. Sobre la ley de la constancia lo que dice es que el aparato psíquico funciona por una energía, que hay que entenderlo así, como si fuera la energía eléctrica. Esa energía dice puede aumentar, disminuir, desplazarse o descargarse, ¿sí? Y a lo que tiende el aparato constantemente es a encontrar maneras de disminuir la tensión cuando aumenta, ¿sí? Es el intento de mantener la energía lo más baja posible. Él dice, él maneja esa hipótesis para entender el funcionamiento del aparato. Esa idea está ya implícita acá, él la nombra al pasar, dice la ley de la constancia, no la explica acá, la explica en puntualizaciones, ¿sí? Ahí después la van a encontrar, en lo que ahí ya nombra como la hipótesis auxiliar. Entonces dice, la tendencia del aparato a querer desentenderse, olvidarse, sacarse de encima lo que genera esa tensión es normal, ¿sí? Por eso dice, existe esa tendencia de tensión normal, o sea, la repugnancia había la energía psíquica de suerte que genera displacer para deshacerse de ella. Esta tendencia que se entrama con las constelaciones más fundamentales del mecanismo no puede ser vuelta contra percepciones,
¿sí? Es decir, contra lo que uno ve. Solo puede ser vuelta contra pensamientos o representaciones. Uno puede decir, ay, no voy a pensar más en eso. Esto no me gusta, no pienso más en eso. ¿No? Me da asco, no quiero saber nada. Ahora, en cambio, si la inclinación de defensa se vuelve nociva, ¿sí? Es lo que va a devenir la defensa de la neuropsicosis de defensa, porque es lo que deviene patológico. Cuando se dirige contra representaciones que pueden desprender un displacer nuevo, también siendo recuerdos. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Cuando en el tiempo 2, el recuerdo del tiempo 1 produce un desprendimiento de displacer mayor, ¿sí? Acá lo va a nombrar como la fuente independiente de desprendimiento de placer. Entonces, él acá está volviendo sobre ese punto que ya vimos, que es una defensa puede volverse, ningún problema, puede volverse nociva, ¿sí? Cuando no va sobre cualquier percepción, sobre cualquier recuerdo o pensamiento, ¿sí? Yo ayer tuve un día de mierda, me pasó una situación desafortunada, no se me acuerdo la cual, pero podría ser cualquiera, voy a decir, no voy a pensar más en eso, ya está, listo, sigo mi día, sigo para adelante. Ahora, lo que dice Freud es que si con el recuerdo lo que surge es una intensidad, ¿no? En esto que decimos de la energía, un aumento de la tensión todavía mayor que en el momento de la vivencia, eso es lo que da el margen para que la defensa se vuelva patológica, ¿sí? Entonces, podemos retomar lo que veíamos la semana pasada, que si en el tiempo 1 y en el tiempo 2, ¿sí? Se producía este efecto de intensificación de la respuesta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que entre el tiempo 1 y el tiempo 2 estaba la pubertad? ¿Sí? Bueno, él está retomando este modo de funcionamiento de la defensa. Y va a decir, solo es patológica la defensa cuando se está dada esta condición. Entonces dice, esto nuevo, dice, representaciones que pueden desprender un displacer nuevo también siendo recuerdos, como es el caso de las representaciones sexuales, ¿sí? Es decir, que es en función de los recuerdos sexuales que esta condición aparece, no es que aparece con cualquier recuerdo. Es que aquí se realiza la única posibilidad de que con efecto retardado, Nastrasich, que no se pronuncia así, no te voy a molestar más con el tema, pero me acordé que vos lo sabías decir. Un recuerdo produzca un desprendimiento más intenso que en su turno la vivencia correspondiente. Para ello hace falta una cosa que es, ¿no? Que entre una y otra, entre la vivencia y la repetición del recuerdo, se interpone la pubertad, que tanto acrecienta el efecto del despertar, ¿sí? Estamos repasando lo de la semana pasada. Entonces dice, dentro de la vida sexual, en la página 262, mi opinión es que dentro de la vida sexual tiene que existir una fuente independiente de desprendimiento de placer. A Freud no le termina de alcanzar la hipótesis de la pubertad, ¿sí? Él está tratando de explicar por qué ocurre esto. Y va a decir, en la sexualidad tiene que existir una fuente independiente de desprendimiento de placer, ¿sí? Dice, mientras no exista una teoría correcta del proceso sexual, permanecerá irresuelta la pregunta por la génesis del displacer eficaz en la represión. Él va a decir que esta fuente independiente de desprendimiento de placer, este exceso que aparece a partir del recuerdo, ¿sí? En el tiempo 2, es el que va a causar, el que va a provocar la defensa, que es la represión, ¿sí? Entonces, lo que vimos la semana pasada es que cuando esto ocurre, el aparato se defiende vía la represión. ¿Qué? Fuente independiente. De desprendimiento de placer. ¿Sí? Son pequeñas siglas que se manejan dentro de la cátedra como boyas para poder ubicar. Él va a nombrarlo de distintas maneras. Esto no es un concepto psicoanalítico, digamos. Es el modo en el que Freud empieza a ubicar algo que le va a dar pie para después sí seguir formulando las nociones más
conceptuales, ¿sí? De acá podemos decir es lo que Freud va a extraer la idea de la pulsión, ¿sí? Como si les dijera, la fuente independiente del desprendimiento del placer es una primera noción intuitiva en la que Freud ya está pensando en términos de pulsión sin saberlo. ¿Está bien? Todavía no cuenta con esa noción, todavía no la inventó, digamos, pero la empieza a nombrar así, como un exceso, como un aumento de la tensión que el aparato no logra soportar, ¿sí? En el texto de nuevas puntualizaciones, voy a hacer ahora lo que no hice antes, que es empezar a mechar nuevas puntualizaciones acá, porque como no lo vamos a llegar a ver, lo voy a colar. Él lo va a llamar la representación inconciliable con el yo, ¿sí? Esta representación, el efecto de ¿no? de esta articulación de tema Strachwitz, donde está la huella anémica en el tiempo 1, más el afecto que se desprende en el tiempo 2, ¿sí? La huella anémica del tiempo 1, más el afecto, que es esta fuente independiente del producto de placer del tiempo 2, ¿sí? Es para Freud la representación inconciliable en nuevas puntualizaciones, ¿sí? Él lo va a nombrar cuando pasa la representación más el afecto. Bien. Vuelvo al manuscrito K. Va a plantear lo que él nombra como la trayectoria de la enfermedad. La trayectoria de la enfermedad en lo que a pie de página nombra como la fórmula canónica, que les decía recién. ¿Sí? Ustedes la tienen detallada en el texto, yo la voy a leer, no se va a entender nada, no nos vamos a preocupar, vamos a esperar a la explicación de después. Entonces dice, las neurosis de represión, las nombra así acá, las neurosis de represión, no de defensa, de represión, es lo mismo. En general es siempre la misma, la trayectoria, el desarrollo. La vivencia sexual, o una serie de ellas, puede no ser una, puede ser una serie, prematura, traumática, podríamos ya saber que es infantil, ¿sí? De ahí lo de prematura, que ha de reprimirse. 2. Su represión a raíz de una ocasión posterior que despierta un recuerdo, ¿sí? A partir del recuerdo está la represión, ¿sí? Y así lleva a la formación de un síntoma primario. 3. Un estadio de defensa lograda que se asemeja a la salud solo en la existencia del síntoma primario. 4. El estadio en la que la representación reprimida retorna y en la que la lucha entre estas y el yo forman síntomas nuevos. Ahora vamos a ir más despacito. Los de la enfermedad propiamente dicha. Es decir, él nombra como la enfermedad propiamente dicha al punto 4. 4 escalones después, o 4, ¿no? O sea, un estadio de nivelación, de avasallamiento, de curación deforme. Curación deforme, lo que es gracioso, porque lo que dice es, hay un efecto de curación deforme porque yo en el esfuerzo de curación se deforma, ¿sí? En el intento de curarse podríamos decir, de incorporar esta representación inconciliable con el yo de alguna manera. Dice, las diferencias principales, hasta acá es todo lo común, ¿sí? Estos 4 puntos son lo común, después lo vamos a ver un poquito más en detalle para que se entienda algo. En la misma secuencia que él va a ubicar después en los otros 2 textos que les nombré, ¿sí? Las diferencias principales entre estas diversas neurosis se muestran de modo que las representaciones reprimidas, en el modo en que las representaciones reprimidas retornan. Vamos a ver esto y en el modo en que es llevada a cabo la represión, ¿sí? Voy a buscar todo, así que bueno. Entonces, vamos a emplear un poco más esto para ver el recorrido entero.
Y a partir de eso vamos a entender estas frases. Él dice, ahora empieza el detalle de la neurosis obsesiva, ¿sí? Hizo primero un listado, ahora vamos a desplegarlo para que se entienda. La neurosis obsesiva. La vivencia primaria estuvo dotada de placer. Entonces, en la neurosis obsesiva podemos decir la vivencia, ¿sí? Que es el tiempo 1, estuvo dotada de placer. Fue placentera. Lo voy a poner así en siglas bien chiquititas para que me quede poco espacio y no tengo borrador para que entre. A mí me parece que yo vaya escribiendo los ayuda a ir ubicando, ¿no? Fue activa, vamos a ponerle un más al activo, pero joder, podría ponerle otro símbolo para escribirlo chiquito. Entonces, placer y activa, dicen el varoncito, y pasiva la niña. Acá me parece importante retener una cosa. Freud plantea activo y pasivo en estos términos. Activo es cuando uno está ubicado en el lugar de la gente. Y pasivo lo ubica cuando uno está al lado del objeto. No, para que se entienda esto de pasivo y activo. Si yo te miro activamente, te miro a vos, y vos estás siendo mirada por mí. Yo soy el agente, vos no me mires. Mira para allá. Yo te miro, vos sos el objeto de mi mirada, pero no me mires. Vos sos el objeto de mi mirada, si no, no nos sirve como... Ella no me mira. Entonces yo la miro, ella es objeto de mi mirada. Yo soy agente, ella es objeto. Ahora mirá vos así. Si ella me mira a mí, ustedes me miran a mí, yo estoy siendo objeto de la mirada de ustedes. Si ustedes son activos y en ese punto yo soy pasiva. Lo que me parece importante es ubicar esto porque Freud más adelante va a decir que la pulsión, que ya sabemos que la está pergeñando acá, siempre es activa. Incluso cuando uno está ubicado en el lugar del objeto. ¿Sí? Cuando uno, podemos decir, se pinta, se arregla, se pone lindo para salir a la mañana, está activamente trabajando para que cuando uno sale a la calle, lo miren. Ay, ¿cómo me van a ver hoy? ¿No? Me voy a poner así para... O al revés, no me voy a poner, me voy a vestir de negro, me voy a poner una capucha para que nadie me mire. ¿Sí? Es decir, uno trabaja también, incluso cuando está en el lugar del objeto. ¿Sí? Entonces, es una pasividad paradójica, tendríamos que decir. ¿Sí? Él acá todavía lo piensa como activo-pasivo y lo va a pensar como activo-pasivo mucho tiempo más, y además a veces se le pegotea con la cuestión del género, los hombres y las mujeres. A mí me importa aclarar esto de entrada, ¿sí? Porque la noción va mucho más lejos de activo-pasivo, hombre-mujer. ¿Sí? Hay un punto donde es eso, la pulsión siempre es activa y es independiente del género. Uno podría decir, como en el mundo cotidiano, en el sentido común, muchas veces se asocia a las histerias con las mujeres, ay, son todas histéricas, o a los obsesivos con los hombres. Sin embargo, Freud ya en este texto va a decir que tiene casos de neurosis obsesiva en mujeres y casos de histeria en hombres. ¿Sí? Bueno. Entonces, vuelvo, aquí la vivencia primaria estuvo dotada de placer, fue activa en el varoncito y pasiva en la niña. Acá está todavía diferenciando esto en nuevas puntualizaciones, va a decir la neurosis obsesiva, la vivencia siempre es activa, no importa hombres o mujeres. Sin injerencia de dolor con lo cual en la niña presupone eso no importa. Esta vivencia, recordada después en ocasión, da ocasión al desprendimiento del displacer. ¿Sí? Esta vivencia da ocasión después a esto, al desprendimiento del displacer. Vamos a ponerle la flechita para arriba. ¿Sí? Al comienzo se genera un reproche que es consciente. Entonces, después de todo esto, la vivencia placentera, activa y del desprendimiento del placer a partir del tiempo 2, todo eso. Después de todo eso, en un momento aparecen los reproches. Voy a poner reproche porque si no se va a confundir. Después del desprendimiento. Sí. ¿Sí? Al comienzo se genera un reproche que es consciente. ¿Se acuerdan que en Emma ya lo ubicó? Decía, Emma se reprochaba a sí misma haber vuelto a la tienda del pastelero. Y aún parece que en ese momento el complejo psíquico íntegro, recuerdo y reproche fuera consciente. Emma, ¿sí? ¿Por qué volví a ir por segunda vez a lo del pastelero? Que me pellizcó los genitales. Si yo ya sabía que se lo pasé.
podríamos, eso no está dicho, pero queda flotando en el aire, ¿no? Luego, ambos, sin que se agregue nada nuevo, son reprimidos y a cambio se forma en la conciencia un síntoma contrario. Entonces, ¿alguno tiene una paletina para prestarme para cobrar el pizarrón? Sí. Voy ya, Y alcohol. no, alcohol no, un pedacito de papel, porque con la mano no voy a poder. Ahí está. Voy a borrar porque si no, no voy a poner nada. Gracias. Entonces, está todo esto que ya entendimos que es, se suma un reproche y acá dice, viene la represión. Que es la defensa, ¿no? Todo esto se reprime tanto la vivencia, el afecto y el reproche. ¿Sí? Dice, luego ambos, sin que se agregue nada nuevo, son reprimidos y a cambio se forma en la conciencia un síntoma contrario. Dice, algún matiz de escrupulosidad de la conciencia moral. El efecto es acá el de la conciencia moral o la escrupulosidad. Si volvemos a lo que habíamos dicho antes, es el punto 2, dice, su represión a raíz de una ocasión posterior que despierta su recuerdo, así lleva a la formación de un síntoma primario. ¿Sí? Si volvemos a la fórmula canónica, acá estamos, este es el síntoma primario. ¿Sí? Esta es la represión. Y después dice, en el punto 3 de la fórmula canónica, después sería como el punto 2, el punto 3, un estadio, dice en los dos lugares igual. De escrupulosidad y conciencia moral, que es en el punto 3 un estadio de defensa lograda, que se asemeja a la salud, salvo en la existencia del síntoma primario, que es la conciencia moral. Entonces este es el periodo, empieza acá, de salud aparente, ¿sí? Periodo de salud, o de defensa lograda. ¿Sí? Bueno, muy bien, la represión logró barrer con todo. Defensa lograda, salud aparente. Y lo que aparece en la salud aparente es la conciencia moral o la escrupulosidad. Es decir, el olvido de la sexualidad infantil. A partir de ahora, soy la más moral de las morales, la más escrupulosa del mundo. Yo jamás en la vida miré a nadie. Volviendo al chiste de yo la miro, me miro, ¿no? Yo no miro a nadie, ni me miraron jamás. El desconocimiento de todo ese primer tiempo. En la fórmula canónica lo nombra así, un estadio de defensa lograda que se asemeja a la salud, salvo en la existencia del síntoma primario. El síntoma primario tenemos que es este, ¿no? La represión puede sobrevenir. Ahora se empieza a preguntar por qué sobreviene, cuál es la causa de esto, por qué sobreviene la represión. ¿Qué pasó? Está bien, defensa lograda, pero ¿por qué? ¿Por qué la represión? La represión puede sobrevenir por el hecho de que el recuerdo placentero en sí mismo desprenda displacer en la reproducción de años posteriores. Empieza un poco a preguntarse en relación al por qué la represión por esta hipótesis, tiempo 1, tiempo 2. El recuerdo en el tiempo 2 produce el desprendimiento mayor. ¿Sí? No entiendo si en el tiempo 2 se recuerda como consciente o no es consciente. cuando esta asociación. O sea, lo que aparece es el efecto. Recordemos a Emma, ¿sí? Emma, cuando entra a la tienda de los vendedores, ¿sí? No recuerda la escena con el panadero. Lo que siente es que le gustó uno de los vendedores, es decir, hubo una tensión sexual que en ella se despertó, ¿sí? Y lo que se le viene es el empuje a irse corriendo y después la idea, se van a reír de mis vestidos. ¿Sí? Eso es el tiempo 2, le pasa todo eso, el desprendimiento de afecto intensificado, la fuente independiente del desprendimiento de placer, ¡pum! Irrumpe, la hace salir corriendo de la escena, ¿sí?
sobre ese fondo, lo único que ella puede recordar o armar como texto de por qué salió corriendo es se van a reír de mis vestidos. Freud dice, qué idea más disparatada, ¿no? Ella es una chica adulta que puede vestirse como quiera, ¿quién se va a reír de sus vestidos? ¿Sí? Es decir, que ella no tiene un recuerdo consciente, pero aunque no tenga un recuerdo consciente, ese recuerdo está reprimido, olvidado, produce ese desprendimiento, que se recupera solo vía las asociaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? El ejemplo nos ayuda a seguir a la cuestión más teórica que si no se hace un poco algo. O sea, lo que agregamos hoy es lo del desprendimiento. Bueno, le damos, ya estaba, pero le damos más relevancia. ¿Sí? Sí, porque en realidad cuando vimos EMA, ubicamos que, ¿no?, hubo un aumento de la tensión a partir de que ella recordó, no que recordó, sino que se articuló ese recuerdo que es lo que la empuja a salir corriendo de la escena. Y después a la compulsión de no poder volver a la tienda. Sí. No, ella lo respondiste. Ah, dice, la represión puede provenir por el hecho de que el recuerdo placentero en sí, porque recuerden que ahora está diciendo la vivencia esta fue placentera. Entonces dice, ¿por qué la represión? Primero, ¿por qué el reproche? Pero sobre todo, ¿por qué la represión? ¿Por qué le viene displacentero un recuerdo que había sido placentero? Y vuelve a esta teoría, digamos, ¿no? Dice, bueno, en sí mismo desprende displacer en la reproducción en años posteriores, lo cual se debería explicar con una teoría de la sexualidad. Él tendría que tener una teoría de la sexualidad para poder explicarse la represión. Todavía no la tiene, la está armando, la está construyendo. Pero también puede ocurrir de otro modo. En todos mis casos de neurosis obsesiva se descubrió a una edad muy temprana, años antes de la vivencia de placer, una vivencia puramente pasiva, y es difícil que eso sea casual. Es decir, que planteo la hipótesis de acá de un tiempo cero. Si esta vivencia, la neurosis obsesiva, es activa y es placentera, supone un tiempo anterior de una vivencia que va a ser pasiva, vamos a ponerle una pasiva y displacentera. Es decir, ¿qué hace? Vuelve a aplicar la misma hipótesis que ya tenía, corre en el tiempo. Entonces dice, si la vivencia que relata el paciente en la neurosis obsesiva es una vivencia placentera y activa, tengo que suponer que hay una todavía anterior en el tiempo, prematura, que fue pasiva y displacentera. Por eso la represión, porque si fuese solo placentera no sería muy... Cuando el recuerdo, podríamos decir en este tiempo 2, activa el recuerdo del tiempo 1, el tiempo 1 se enlaza al tiempo 0 y de acá viene el displacer. ¿Está bien? Esto sí lo sumamos ahora. Sí. Acá sumamos la diferencia entre la neurosis obsesiva, la histeria y la paranoia. Eso es lo que hasta acá no teníamos. El esfuerzo que Freud está haciendo de distinguir en estos tipos clínicos. ¿Sí? Hasta el texto anterior todo era neuropsicosis de defensa. Ahora le está tratando de precisar. ¿Sí? Eso es lo que nos está agregando este texto. ¿Y cuándo sería el tiempo cero? Porque si el tiempo 1 fue en mi infancia, o sea, en Más infancia todavía, más chica. Antes. O sea, Puede ser, ahora él tira fechas acá, ahora las vamos a ver. Dice, si la vivencia esta fue a los 8 años, la vivencia del tiempo cero puede haber sido a los 2, a los 3. Quiero decir, siempre que encuentro en mis pacientes esta escena sexual, infantil, placentera y activa, si sigo indagando, siempre por detrás en un varoncito, por ejemplo, que manoseaba a la hermana, va a haber un primo o una niñera que lo manoseó a él. ¿Sí? Siempre detrás de la escena vivida con placer y activa, él encuentra
en la clínica un recuerdo todavía anterior. Lo que él va a decir, me adelanto un poquito para que vean el punto, es que en la histeria solo va a estar la vivencia displacentera negativa. Y va a suponer que detrás de toda neurosis obsesiva siempre hay una estructura histérica. ¿Sí? Es lo que está diciendo acá. Se descubrió a una edad muy temprana, años antes de la vivencia de placer, una vivencia puramente pasiva y es difícil que ello sea casual. No es que es casualidad, él empieza a ubicarlo como una constante. Entonces empieza de ahí a formular una hipótesis. Uno puede pensar en efecto que la posterior configuración de la vivencia pasiva, la conjugación, la articulación de la vivencia pasiva con la vivencia placentera es lo que agrega el displacer al recuerdo de placer y posibilita la represión. Entonces dice, la secuencia sería displacer, placer, represión. ¿Sí? Porque, o sea, lo que a mí ¿Me me voy a cuesta, sentar? lo que me cuesta un poco entender es la vivencia de placer activa de Emma fue cuando le pellizcan los genitales. No es activo. Ah, no. Pero fue de placer eso. No fue placentera, fue displacentera. A ver, podemos tratar de leer Emma con esto, sí, vamos a intentarlo. Pero te estoy diciendo una lectura mía, no está en Freud, no están los textos, pero la podemos pensar. Sí. Emma va 2 veces al panadero. El reproche aparece después de la segunda. Uno podría decir, la primera vez que fue, no sabía que era lo que iba a pasar. Está clara su pasividad. ¿Sí? Está clarísima su pasividad. Ahora, cuando ella va por segunda vez, ya sabe lo que va a pasar. Ahí tiene una posición mucho más activa. Lo que Freud dice es que lo que se produce es la excitación efectiva de los genitales. Placer, displacer. Si nos corremos de la cuestión cualitativa, decimos lo que seguro se produjo es un incremento de la intensidad, de la tensión sexual. ¿Sí? Entonces podríamos decir, bueno, en Emma estaban las dos cosas. ¿Sí? Emma no deviene en una histérica. Lo que dice Freud es que tiene como un síntoma más bien fóbico. La fobia la pega también ahí. Es decir, también pensemos esto. La clínica nunca se ajusta 100% a la teoría. Y no pretendemos que eso sea. La teoría sale de la clínica. Y son esfuerzos de hacer como axiomas que permitan entender en general. Después el detalle de la clínica siempre le chinga a la teoría. Siempre. Y el punto está en no hacer el esfuerzo de que encaje todo. Tampoco. Porque si no uno aplasta la clínica y queda medio tonto. No es la idea. La idea es que la clínica a uno le enseña. ¿Sí? Uno tiene nociones conceptuales que permiten abordarla, pero siempre con un margen de flexibilidad para, ¿no?, que la clínica adelante, ¿no?, lleve la delantera a la teoría, no al revés. Por eso yo te decía, ¿podemos hacer el esfuerzo de leer Emma con esto? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Pero sabiendo que no es que nos va a calzar a medida. No es que todos los casos pueden entrar directamente en esta teoría hacia rajatabla. Exacto. Pueden haber excepciones o... Hay matices, hay sutilezas, hay idas y vueltas, hay cosas que, ¿no? Profe, Sí. pregunta. Me cuesta entender conceptualmente por qué en el tiempo cero fue placentero, se quiere volver a eso y formarlo de forma placentera. O sea, como ese pasaje. Está bien, Lula, no la cerremos, dejémosla. Quizás en algún momento de la cursada podamos decir algo, pero no me quiero adelantar tanto. ¿Está bien? Pero está bien, Lula. O sea, las dudas que ustedes tengan y lo que no entiendan están buenas. Quiero que se queden con esa idea. Lo que no le cierra, por ahí no le cerraba a Freud tampoco. A Freud tampoco le cerraba todo lo que iba diciendo. ¿Sí? Tu pregunta está muy bien. No la formula Freud en este texto, pero está bien.
no solo es porque se reprimió, sino, ¿no?, ¿qué hay entre la vivencia 0 y la 1? ¿No? ¿De qué se trata ese pasaje? Bueno, vamos a ir viendo. Él dice, haría falta una teoría sexual que no tenemos. Él la va a ir construyendo, ¿sí? La va a ir desarrollando y desplegando poco a poco. Por ahora, son más bien hipótesis y preguntas. Bueno, entonces... ¿En el tiempo 1 era displacentera o en el tiempo 2? En el tiempo 1 es placentera la neurosis obsesiva. Depende de qué estructura clínica estemos hablando. En la neurosis obsesiva, él dice el tiempo 1 la vivencia es placentera. En la histeria, el tiempo 1, la vivencia es displacentera. Esa es lo que va a hacer la diferencia entre la histeria y la neurosis obsesiva. ¿Sí? En la neurosis obsesiva la vivencia es placentera y activa. En la histeria la vivencia es displacentera y pasiva. Claro, en histeria ya lo comprendíamos con un tiempo 1 y un tiempo 2. Exacto. En la ofensiva hay un tiempo 0. No está dicho así por Freud, no dice tiempo 0, pero me parece que es más fácil para entender, sí. Los números no se ordenan rápido, ¿viste? Como que uno... Profe, y no sé si escuché mal, pero... No sé quién habla. Bueno, que la histeria siempre la vivencia pasiva de displacer y que toda neurosis obsesiva contiene histeria, algo así. Sí, sí, que en toda neurosis obsesiva él puede encontrar un tiempo anterior de una vivencia pasiva displacentera, que es lo que a él le permite entender de dónde sale el displacer y por qué se produce la represión. Él se está preguntando por qué se produce la represión. ¿Por qué si la vivencia fue placentera después se reprime? ¿Por qué aparece el reproche por algo placentero? ¿De dónde sale el displacer? Él está tratando de preguntar eso. ¿Sí? Y va avanzando con su hipótesis. ¿Cómo va? Bueno, sigue con la trayectoria entonces. ¿No? Lo decisivo son las constelaciones temporales, bueno, no importa, las conjugaciones. Si usted ya le sigue 3 veces el mismo fallido, ya es como... ¿Qué página era? Estoy en la 264. Y el punto temporal de la madurez sexual, ¿no? Entonces él dice, están estas dos y está en el medio la pubertad de la que venimos hablando, ¿sí? O la maduración sexual. En el estadio del retorno de lo reprimido, que es nuestra fórmula canónica, es el punto 4, ¿sí? Ahora estamos en el 3, que es el periodo de salud aparente o conciencia moral o escrupulosidad, viene el tiempo 4, donde la defensa fracasa. Si acá era la defensa lograda, acá es como la defensa fracasó. Duró un tiempo. Lo nombra como el retorno de lo reprimido. Esto que se reprimió, esto que salió por la puerta, vuelve por la ventana. ¿Sí? La represión logró desalojar todo esto. Apareció este periodo donde parecía todo estar muy bien, ¿no? Acá no pasó nada. Nunca hubo sexualidad infantil, nunca hubo vivencia de satisfacción. Los niños son angelitos que siempre se portaron bárbaros. Y de pronto retorna, ¿no? Retorna lo reprimido. Dice, se verifica que puede retornar o el reproche o el recuerdo de la vivencia. Pueden retornar las dos cosas, juntas o separadas, desfiguradas más o menos. Lo que dice es que se desfiguran doblemente. Que el reproche pasa a ser un reproche que del pasado pasa al actual y se desliza hacia algo nimio, anecdótico o no sexual. Cambia el contenido, cambia, vamos a ponerlo así, cambia la temporalidad y el contenido. Lo que se mantiene es el sentimiento del reproche, de culpabilidad, de haber hecho algo mal.
¿no? Dice que puede incluso no estar ligado a ningún contenido y quedar como flotando, como una sensación de culpabilidad que no se enlaza a nada y que no se sabe por qué, ¿sí? Incluso dice que el reproche cuando retorna lo deja más ligado a la cuestión del afecto y que puede aparecer como, ¿no?, la sensación como de hipocondría, de que algo va a pasar en el cuerpo. Lo nombra como la conciencia de culpa pura, carente de contenido primero. Y después dice, la más de las veces entra en conexión con un contenido que está doblemente desfigurado y equivocado, esto que les estaba diciendo. El afecto reproche puede pasar por diversos estadios psíquicos, esto que les decía, ¿no? En angustia, en hipocondría, en delirio de persecución, en vergüenza, ¿sí? Todo eso puede ser hacia donde derive este afecto del reproche mudado, o en un contenido desfigurado o en esto así. Después de llegar a este punto, donde tenemos el retorno y estos afectos, aparece otro tiempo donde dice el yo consciente se contrapone a la representación obsesiva, ¿sí? La representación también puede volver acá, retorna, la representación, como poner más abajo, la representación obsesiva que se puede también enlazar desfiguradamente a un contenido, ¿no?, desfigurado. Dice, el yo consciente se contrapone a la representación obsesiva como algo ajeno, según parece. La deniega creencia con ayuda de la representación contraria, formada a largo tiempo antes de la escrupulosidad. Hay ahora el rechazo de la representación obsesiva por parte del yo. ¿Sí? El yo se defiende de esta representación obsesiva como algo que le es totalmente ajena. El yo que está totalmente identificado a este momento de la conciencia moral. El obsesivo es súper escrupuloso, es limpio, es ordenado, es absolutamente moral, hipermoral, recto. ¿Sí? El cuadro del obsesivo es ese que anda siempre todo en regla, el que no se sale nunca de la regla, ¿no? Por supuesto la defensa fracasa siempre, ¿sí? Pero es el esfuerzo defensivo de rechazo, ¿sí? Entonces a esto lo va a llamar, ¿no?, la lucha defensiva, y va a llamar la defensa secundaria. A esta respuesta del yo frente a lo que retorna, lo llama la defensa secundaria. Si la represión es la defensa primaria, todas estas medidas de rechazo de lo que retorna las nombra como la defensa secundaria. Como igual esto sigue, porque el punto fundamental es que ustedes entiendan que la lucha defensiva fracasa siempre. Se intenta, así como la represión tiene un momento donde parece lograda la cosa, retorna desfigurada y con más fuerza, podríamos decir, cuando aparece la lucha defensiva secundaria del yo rechazando esto, cada vez vuelve a fracasar. Hay un momento donde parece haberlo logrado, ¡pum!, bate. Sí. El yo, digamos, la lucha del yo con la representación obsesiva o la represión. La representación obsesiva. ¿Sí? Esta representación de la vivencia vuelve desfigurada. ¿Sí? Freud acaba de plantear como si fueran 3 tiempos. Dice, el síntoma primario de defensa es la escrupulosidad, síntomas de compromiso de la enfermedad, representaciones obsesivas o afectos obsesivos, y los síntomas secundarios que son los que les estaba diciendo recién. Bueno. Voy a tratar de avanzar. Ustedes
van a leer este texto y van a ver que la descripción que Freud hace de la neurosis obsesiva es bastante obsesiva. Es decir, se pone hipermeticuloso. ¿Sí? A mí lo que me parece más interesante no es que ustedes se esfuercen en seguirle la obsesión a Freud, sino en captar la idea general del funcionamiento del aparato psíquico. La idea general es esta: la defensa siempre fracasa y vuelve a aparecer, y siempre fracasa y vuelve a aparecer, desplazada, desfigurada. El yo, en el esfuerzo de defenderse, termina cada vez más deformado. ¿Se acuerdan que había dicho, ¿no?, la curación deformada? ¿Sí? Es decir, el yo en sus esfuerzos de defenderse cada vez se pone más estrafalario, más excéntrico, haciendo cosas ridículas, ¿sí?, que empieza a incorporar con total normalidad, como por ejemplo lavarse las manos 400 veces por día. ¿Sí? Es decir, con cierta distancia uno puede decir, eso es ridículo. Sí. Pero el obsesivo que necesita ir a lavarse las manos. Tengo una paciente que la veo hace como 5 años. A mi papá le pasaba. No hay vez que no entra al consultorio y me pida permiso para ir a lavarse las manos. Yo te entiendo, ya está, ya pasó el COVID, o sea, ya. ¿Sí? Es decir, hay algo de un cierto ritual que ella mismo, él entrar al consultorio, que por ahora intocado, yo nunca le dije nada, que es que todas las veces va a lavarse las manos. Esa expresión no sería que está haciendo efecto de esa defensa, o sea, que se lave las manos. Sí. O sea, no sería fracaso, sería como que está funcionando bien esa defensa. Hay algo de esa defensa que está funcionando bien hasta ahí, sí. Uno podría decir, bueno, si no la alcanzara con... ¿Vieron Mejor Imposible? Es una película de Jack Nicholson que yo después de dar este tema en clase digo, vayan a mirarla. Porque eso creo que lo vi. Es muy vieja. Sí. Bueno, para mí no es tan vieja. Bueno, pero tampoco, bueno, sí, pero la vi hace un montón, me acuerdo. Es muy buena. Es como una comedia romántica donde lo que aparece en el personaje de Jack Nicholson es el decálogo completo de todos los síntomas obsesivos. El personaje se va a lavar las manos, se lava las manos 500 veces y en cada vez usa un jabón distinto. Usa el jabón una vez, lo tira, usa el jabón una vez, lo tira. Ese es uno de los detalles, pero hay miles, ¿no? Bueno, hay uno podría decir, acá está nombrado como el tabú de contacto. Un jabón no se... La mano no puede tocar 2 veces el mismo jabón, ¿no? Y ahí se empieza a ver, en la película exprime eso hasta como cómico, claramente, no se termina riendo. Pero es decir, ahí aparece ese extremo donde es estrafalario. O sea, dale, usa el jabón que acaba de tirar, ¿no? Bueno, uno puede decir, hay un punto donde la defensa es lograda y un punto donde la defensa fracasa cada vez. Esta chica, podríamos decir, ese punto está logrado. Yo creo que por eso nunca lo toqué tampoco. ¿Viste? La dejo que se... Voy a andar a lavarte las manos. O sea, nunca se lo cuestioné. Hasta ahora. Quizás en algún momento... No, te quería preguntar que, o sea, cuando esta defensa surge, digamos, vos decís esto de que la representación de la vivencia vuelve desfigurada. Cuando vuelve, ¿sería como una especie de volver a foja cero, o sea, vuelve con la misma intensidad o vuelve potenciada? No, vuelve con la misma intensidad. Ahí no es que vuelve más potente. O sea, una vez que esto ya está armado, ya está armado. Lo que vuelve con el afecto que ya está no el del tiempo 1, sino el del tiempo 2. ¿Está bien? Con la intensidad del tiempo 2. Por eso se torna inconciliable. Freud dice en el texto Nuevas Puntualizaciones que lo que acá llama la representación obsesiva es una representación inconciliable con el yo. O sea, el yo no la soporta, no la puede conciliar, no se puede, ¿no? Entonces se defiende. Puede ser que también en la defensa fallida él se refiere a si bien eso le sirve de lavarse las manos, pero también de alguna forma te trae todo el tiempo a eso. O sea que sí es fallida porque Exacto. Trata de defenderse mediante eso, pero también lo recuerda en algún Sí. O sea que trae. Cada vez de la mano a mano, volvés a eso. Sí, es Por eso una es solución fallida. de compromiso Claro, y es fallida. es fallida porque va y viene. O sea, te defiende y te trae, te defiende y te trae. Es como cuando no resolvés de base, como que si no sé. Bueno, es más bueno, fácil para resolver igual de base. por lo más fácil, como bueno,
Claro, El cada tema vez es que tanto cuando- hace, vos recordás. en el intento de taparlo, podríamos decir, es la represión. La represión tiene un momento donde parecería haberse logrado, ¿sí? Que es lo que él nombra como este periodo de salud aparente o de escrupulosidad. A partir de que el síntoma vuelve, retorna, es como vos decís, el síntoma ya tiene dos caras. Lo vamos a ver cuando entremos en el tema síntoma. El síntoma es tal como vos decís, tiene dos caras. Está conformado como por dos sustancias distintas, la defensa y eso que se quiere sacar de encima. Entonces, al mismo tiempo que se lo saca de encima, lo recuerda cada vez. Claro. ¿Sí? El síntoma es una conmemoración del acontecimiento que el yo no logra descifrar. ¿Sí? Cada vez es un volver a vivir aquello que se quiere olvidar sin saberlo. En el momento donde está la represión, igualmente genera, no es que solamente, bueno, qué bien, se reprimió, no pienso más en eso, está todo bien, sino que genera estas actitudes obsesivas, como que genera síntomas. En la neurosis obsesiva, porque estamos tratando además de distinguir tipos clínicos, en la neurosis obsesiva lo que dice Freud que es en el momento de la represión, lo que se instala es este periodo de salud aparente y lo que aparece es la conciencia moral o la escrupulosidad. Es alguien que está muy contento de ser muy limpito, muy ordenado, muy prolijo, muy obediente y de hacer todo bien. Si vos a alguien, no importa la edad que tenga, que está instalado ahí, vas a cuestionarle algo, olvídate, no hay chances. De hecho, de acá, Freud puede plantear que van a surgir lo que él después va a llamar los rasgos de carácter. ¿Sí? Los rasgos de carácter, no los síntomas. No, los síntomas vienen cuando aparece el retorno de lo reprimido. ¿Sí? Y la defensa fracasó. ¿Sí? Con la defensa del yo que vienen los síntomas. Cuando viene el síntoma, el yo empieza a defenderse. Y ahí genera. Y ahí es cada vez más quilombo. Cada vez es peor. Y ahí en más cada vez es peor. No, podríamos decir, ahí es donde se desencadena la neurosis. ¿Sí? Ahí es donde, creo que se nos había puesto la diferencia entre ocasionamiento y desencadenamiento. Es una diferencia que está buena tenerla presente entre el ocasionamiento y el desencadenamiento. Es lo mismo que tiempo 1, tiempo 2. El ocasionamiento de la enfermedad está en el tiempo 1, queda latente, podríamos decir. El tiempo 2, de alguna manera, es lo que produce la represión. Y el tiempo 3, podríamos decir, es que cuando hay algo que hace que el síntoma retorne. ¿Sí? Sí. Podríamos decir que está ligado al tiempo 2 también. Podríamos decir, Emma, para volver al caso, tuvo la vivencia con el panadero y siguió su vida muy contenta. Está bien, apareció el reproche, podríamos decir, pero no es que vivió torturándose con el reproche, pues se olvidó, pasó, se reprimió. Recién en el tiempo 2, cuando viene la segunda escena donde aparece ese desprendimiento, es que aparece, podríamos decir, la represión. Al tiempo aparece el síntoma. ¿Sí? Después de la represión aparece el síntoma donde ella no puede ir a las tiendas, tiene ese impulso a salir corriendo. ¿Sí? Es esta representación que volvió a retornar, que también en un punto es necesaria que retorne para poder, no sé, por ejemplo, Emma acudió a tratar de analizarse para poder encontrar esto. Bueno, sí, está buenísimo que vos digas por suerte ocurrió. Eso ya habla que la lógica ¿no? Porque es por suerte ocurrió, eso quiere decir, es la posibilidad de Emma de recuperar algo de esta escena y esto que le había pasado y demás, y generar un modo distinto de relación con su propia sexualidad. ¿Sí? Porque ese es el punto que está en juego, con su modo de satisfacción. ¿Sí? El olvido de la vivencia viene antes de la represión
con la represión, con reproche, con que ahí perdí un poco ¿Qué vivencia? de la vivencia. Te olvido la vivencia del tiempo 1. Claro, tipo la del tiempo 1. Primero viene el desencadenante y después la ocasión. No, Depende si estamos pensando en tiempos lógicos o en tiempos cronológicos. ¿Sí? En la historia de la vida, No. cronológicamente Lógico. hablando, Sí. el tiempo 1 vino primero. Freud en el texto de Emma dice tiempo 1, tiempo 2, escena 2, escena 1. Dice la escena 1 es el tiempo 2 y la escena 2 es el tiempo 1. Claro, yo decía del lógico. No, lo que yo me refiero es, o sea, pasa el tiempo 1. La que es la vivencia. La escena con el pastelero que la pellizca. Claro, pasa esa escena. Bueno, después ella pasa por la pubertad todo y le pasa esta situación de que ella entra en el local y como que le genera también tanto. Que ahí ya es cuando el tiempo 1, digamos, es como que el inconsciente ya no se acuerda de eso. Ese olvido, tipo, ¿en qué parte vino? Después del reproche, en la represión. El olvido de la escena Claro, del tiempo 1. queda como en el limbo, queda como olvidada. Como que no fue relevante en ese momento, ¿o no? Claro, en Entonces, ese siguió como momento ir como algo normal de su rutina. pasa como algo más, queda como olvidada, queda inconsciente pero en un sentido más liviano si querés. Claro, no es como que pasa algo. No es que ella está pensando en el panadero todos los días, Claro, haciendo a los 8 uy. años diciendo uy, por ejemplo. No es que sueña con el panadero, no es que tiene una fobia y no quiere comer nunca más medialunas, porque se acuerda del panadero. Ella sigue con su vida. ¿Sí? Tiene un tiempo donde aparece el reproche, hasta ahí, tampoco nada que la haya enloquecido, nada que la haya, ¿cómo es tu nombre? Morena. Morena. Nada que la haya llevado a consultar a alguien así, che, no sé qué me está pasando, no sé qué es esto que me pasa que no puedo controlar. ¿Sí? Queda olvidado. En el tiempo 2, cuando todo esto ocurre, ¿sí? Y aparece esta fuente independiente de desprendimiento de placer y se resignifica, ahí aparece la represión propiamente dicha, que es la defensa patológica. Si quieren podríamos decir, retomando lo que se me acaba de ocurrir, lo que dice Freud en el manuscrito acá, ese primer tiempo por el que vos estás preguntando, podríamos decir, bueno, una defensa normal, una situación que tampoco le encantó, pero en la que decidió no pensar más, ¿sí? Que decidió dejarla en el olvido, ¿sí? Bueno, sí, tuve un mal día, tuve una situación de mierda, ya está, no quiero pensar más en eso, ya fue, listo, ¿no? Y sigo con mi vida. Todos tenemos situaciones, hay días que nos pasan cosas que decimos, esto para el olvido, pum, y lo olvidamos. Esa es la defensa normal. No importa que sea lo que uno hace el esfuerzo de olvidarse de lo que no estuvo bueno y no volver sobre eso. Cuando, más allá de que uno haga el esfuerzo de olvidarse de algo, ¿sí? Aparece como un retorno, un síntoma, de una idea, con la idea de no puedo entrar a las tiendas porque no puedo soportar la angustia que me da pensar que se van a reír de mí y no puedo ir a comprarme nada porque no puedo dejar de pensar que se van a reír de mí los vendedores. Ya no es algo que yo pueda decir, bueno, no importa. Es algo que me hace ir a consultarle a alguien qué es lo que me está pasando. ¿Por qué no puedo entrar a las tiendas tranquila y se me impone la idea obsesiva de que se van a reír de mí, de mis vestidos? Si yo no uso más vestidos, uso pantalones hace 10 años, ¿por qué tengo que pensar que se van a reír de mi vestido? No me acuerdo qué me pasó a los 8 años, no tengo idea, no me pasó nada. Primera respuesta típica. Pero un angelito. Pero si yo no, jamás me masturbé, jamás miré nada, yo TikTok subí de tono, solo miro lo que me miraba, lo que mi mamá me dejaba, que era para menos de 5. Hay un rechazo, ese es el punto, ¿no? De la moral y del yo identificado, esa posición moral de no querer saber nada.